Ya. Bueno, buenas tardes. El siguiente video les vamos a presentar el análisis exploratorio de datos que hicimos en la Reserva Ecoforestal El Delirio y les vamos a explicar inicialmente cómo se realizó el perfil ecotopográfico. Entonces, como el DEM que teníamos no venía totalmente georreferenciado, cogimos las curvas de nivel y las convertimos primero a TIFF. Posteriormente las pasamos a un raster que se llama DEM y luego hicimos el perfil ecotopográfico usando la línea del trayecto 1, que fue la que exportamos desde Avenza Maps, que era donde mostramos todas las paradas que hacíamos y todo el trayecto que realizamos ese día en la reserva. Y también con el DEM lo interpolamos ambos archivos para así crear un perfil transversal. Y luego se hizo un intersecto con una serie de variables. Bueno, en cuanto digamos como a este intercepto que se tuvo que realizar con las variables mencionadas, tenemos que para poder generar como las estratificaciones de este tipo de variables que van a caracterizar lo que fue pues este perfil topográfico, debimos principalmente lo que fue interceptar lo que es la variable geológica, en este caso también el tipo de suelos y las coberturas vegetales con el intercepto del trayecto. ¿Qué significa esto? Que a partir de estos interceptos que se generaron vamos a tener una serie de tablas que nos van a indicar qué tipo de longitud va a tener cada tipo de característica de cada variable, por decirlo de alguna manera. También debemos tener presente que para la construcción de estas tablas debimos como merchar, como por decirlo de alguna manera, estos datos para unificar cuando pertenecían a los mismos trazos, por decirlo de alguna manera, ya que digamos se iban a presentar bastantes, por ejemplo en el tema de coberturas tuvimos aproximadamente 400 trayectos, pero al unificarlo obtuvimos lo que fueron 17 tramos, por ejemplo. Estos tramos se vieron pues digamos evidenciados en lo que fue el perfil ecotopográfico, eh, como lo podemos evidenciar en este caso. Bueno, en este caso continuamos con lo que es la representación gráfica de los puntos muestreados, de las especies muestreadas dentro de las parcelas redondas. En este caso, pues quisimos hacer la localización de forma rápida con una imagen satelital. Obviamente, pues en el documento vas a ver cuáles fueron los descartes que hicimos y cuál fue la información que quisimos utilizar y cuál no, de acuerdo a la veracidad de la información que había en el Excel, y así sucesivamente, pues los datos que nos iban siendo útiles para, pues así mismo, la construcción de una cartografía, pues base. Entonces, tenemos que, gracias a los shapes que nos facilitó el profesor, construimos pues mapas pues, de corrientes de agua, que en este caso no fueron quizás muy útiles para el análisis, ya que pues estas corrientes estaban quizás un poquito alejadas de lo que son los puntos de muestreo y lo que son las parcelas. Lo mismo tenemos ya acá en este caso un mapa de clases agrológicas o mapa de suelo, que en este caso sí va a tratarse pues en este caso de análisis. Pasamos ya a lo que es el mapa geomorfológico, que en este caso pues tampoco quisimos tenerlo tanto en cuenta. Sin embargo, pues es importante relacionar lo que es la geomorfología dentro de este análisis. Ya lo que es el mapa predial, también pues quisimos dejarlo como construido, pero pues no se tomó para el análisis, ya que pues todo pertenece a un mismo predio. Y pues ya el más importante y el que nos ayudó más a ondear más en análisis ecológico de todo lo que es el contexto de este ecosistema es el mapa de coberturas. Entonces, pues este es uno de los que vamos a tomar en cuenta, más este de curvas de nivel, que pues son esenciales pues, para un análisis de este tipo de ecosistemas. Eh, ya pues acá podremos hacer énfasis más que todo en estos análisis. Si quieres, puedes continuar. Y para los análisis, como comentaba mi compañero, nos basamos pues en tres prioritariamente, como lo son el mapa de suelos de las clases agrológicas, donde pues en primera instancia tenemos que es una zona con plantaciones forestales de especies mayoritariamente cipres, pinos, acacias y una cierta población de eucaliptos.
Eh, Se nos presenta que para este mapa el suelo se compone mayoritariamente de cenizas volcánicas y rocas sedimentarias. Remitiéndonos un poco a la teoría, nos indica que este tipo de suelos son ricos en nutrientes tales como el magnesio, el calcio, el sodio y el potasio. Eh, Además que este tipo de suelos contienen una alta retención de humedad, por ende de agua, y un alto contenido orgánico, siendo esto una consecuencia altamente favorable para que especies de estos tipos, que necesitan pues estos tipos de nutrientes y altos contenidos de aguas, tales como el cipres y el eucalipto, aumenten su población y, y su altura pues a medida de los años, ya que este tipo de especies, la altura se favorece teniendo en cuenta el alto contenido de agua y de nitrógeno. Eh, pues teniendo esta información y comparándolo con la información recolectada dentro de la salida de campo por los distintos grupos, se nos indica el por qué las parcelas muestreadas nos representan una zona de árboles de tamaños variables hasta los 34 metros de altura. Y pues asimismo se mantiene un DAP coherente debido a que el DAP para unos árboles de 34 metros de altura, 38 metros de altura, es de 90 a 120 centímetros. Eh, Como segundo análisis, respecto a la cartografía de la figura número 6 que se encontrará en el documento, este mapa es de cobertura de suelos y ubicación de especies muestradas en las parcelas, ¿cierto? Ese. En este encontramos, ¿cierto? Que la zona se divide en bosques abiertos, tanto bajos, medios y altos de tierra, firme heterogénea y plantaciones de Esperosiparis lusitanica, que es el famoso cipres, alta con chusque y homogénea, donde se encontró que 7 de 10 grupos, estos que estamos observando, se realizaron sus respectivos muestreos en la zona de la cobertura de plantación de cipres, alta con chusco, donde la mayoría de estos muestreos, pues en los datos debieron haber tenido una especie en común, que es el cipres, con chusco alto, debido a que las alturas totales que se representaron en estos datos eh, de estos 7 grupos fue en promedio de 25 a 34 metros de alto. Y un rasgo fenotípico de estos árboles es que su altura promedio para los árboles más maduros varía pues de los 20 a los 38 metros de altura. Dado que como lo venía explicando, su DAP varía de los 90 a los 120 centímetros. Para la parcela del grupo 543A, que se encuentra ubicado en la cobertura vegetal, caracterizada por ser un bosque denso, bajo de tierra firme heterogéneo, donde revisando pues la base de datos presentada por este grupo, se nos indica que hay una característica entre todos estos árboles y es que no superan su altura de 9 metros, con un DAP que se encuentra en promedio entre los 22 centímetros, lo que es acorde a algunas características fenotípicas en un tipo de árbol y son las acacias, ya que su altura varía entre los 6 y los 12 metros de altura. Por último, tenemos un análisis espacial cartográfica respecto a la figura número 7, que viene siendo esta, que es el mapa de curvas de nivel. Em, Se tiene en cuenta que para este mapa eh, la altura sobre el nivel del mar está sobre los 3000 a los 3030 metros sobre el nivel del mar, donde cada curva se encuentra dividida por cada metro. O sea, no tiene una división muy amplia, sino cada una está distanciada a 1 metro de la otra. Ah, se ejemplifica con
con dos muestreos, los cuales son del grupo 541b y 541d, que son estos que se encuentran abajo a la izquierda, de color como hueso y salmón, se encuentran pegados abajo a la izquierda. Estos dos se tienen en cuenta debido a que el primero, el de color como salmón, se nos presentan en los datos unos árboles de 13,80 metros de altura, ¿cierto? Y de un momento a otro se presentan en los datos árboles de 4,80 a 8,80 metros de altura, lo que nos podría indicar esta variación en la variación de altura sobre el nivel del mar. Como bien se presenta, se encuentra sobre los 315,15 los primeros datos y después se corren hacia los 318 aproximadamente, en un aumento de altura en este caso, lo que nos podría indicar que esta diferencia de alturas puede favorecer para el enriquecimiento del suelo donde crecen estos árboles. Y en el caso del 541D, se presenta que en la altura de sus árboles, estos presentan una variación menor, ya que se encuentran entre los 12 y los 15 metros de altura, donde, donde su área también tiene una disminución del, ¿qué? De los metros sobre el nivel del mar, pero a contrario del grupo anterior, su volumen sí se encuentra muy variado, lo cual podría deberse a esta disminución de la altura sí, sobre la altura. Así que bonito. Listo. En este caso, pues eso sería por parte de los análisis con respecto a la cartografía. Ya por consiguiente terminaríamos con un análisis más estadístico, que pues es ya relacionado a lo que es el programa R y pues a lo que es diagramas de caja y histogramas. Eso sería todo. Listo. Bueno, para la segunda parte del análisis exploratorio de datos tenemos el estudio estadístico de datos de campo y para este apartado se realizó la recopilación de todos los datos muestreados de los grupos del 541 y 43 para analizar como el comportamiento de cada una de las variables que íbamos a escoger. Escogimos las variables de PA, medidas metros, la altura total, medidas metros, el volumen total en metros cúbicos y el área basal en metros cuadrados. Aquí, como pueden apreciar, esta tabla es una figura que más o menos resume la cantidad de datos tomados, que es en aproximadamente 350 y 400. Entonces, ya después, posterior a eso, le pedimos al software R, aquí como lo pueden ver, insertamos el archivo de Excel y le pedimos que nos hiciera más o menos una tabla resumen, donde nos daba el mínimo, el máximo, la media, la mediana, el primer y tercer cuartil de las 4 variables que insertamos. Posteriormente, pusimos los códigos para realizar los diagramas de caja por cada variable. Y tenemos aquí la boxplot verde para el diámetro a la altura de pecho, la boxplot rosada para la altura total, la púrpura para volumen total, la naranja para área basal. Y luego, con esta serie de códigos que pueden ver en el documento, hicimos los histogramas que también se representan de los mismos colores dependiendo de cada variable. Para posteriormente continuar con el análisis de datos. Entonces, para el análisis de datos, tenemos que dentro de los resultados que arroja el software R, las variables de AP, la altura, el volumen y la área basal, que son las 4 variables escogidas, el boxplot nos puede mostrar cómo se están distribuyendo los datos en cada una de las parcelas, aquí como lo pueden ver, con la línea de la mitad en cada cajita, que nos representa la mediana, y aquí el límite inferior y superior, que representa el primer y tercer cuartil. Bueno, digamos, continuando con este procesamiento de los datos para generar como un análisis bien aterrizado, por decirlo de alguna manera, vamos a evaluar cada variable y pues teniendo en cuenta este procesamiento de estadísticos, ver qué tipo de resultados obtenimos y cómo podemos relacionarlos con el tipo de variable que estamos manejando.
Entonces, digamos, principalmente tenemos lo que es el diámetro a la altura del pecho. De esta tenemos que la mediana de 0.19 metros aproximadamente, y sobre esta el 25% de los datos obtenidos poseen lo que es un DAP por debajo de lo que es el 0.09 metros. El 75% del otro lado, por decirlo de alguna manera, de estos datos se obtienen entre lo que es el 0.03 metros, disculpen, a 0.43 metros. Es decir que el 50% de los datos muestrados están apreciados dentro de lo que es la caja de color verde que pues se mencionó anteriormente. ¿Qué es lo que se puede inferir, digamos, de este tipo de cálculos? Lo que nos da es que es un indicador de la cantidad de árboles jóvenes de cipres que pueden estar, digamos, como que situados en este tipo de zonas y territorios, es decir, dentro de lo que son las parcelas muestradas. Esto, digamos, teniendo presente que en un promedio un árbol de cipres puede llegar a medir 2.64 centímetros a los 5 meses y 7.79 centímetros a los 20 meses. Bueno, en cuanto, digamos, a lo que es el cálculo de la segunda variable, de esta tenemos que, pues, digamos, vamos a relacionar lo que es la altura total que, pues, presentamos en lo que fue el muestreo realizado. De esta tenemos que obtuvimos una mediana de 8.80 metros, pues, de una forma aproximada. Entonces, dentro de este tipo de datos que obtuvimos el 25% de los datos, pues, en una altura por debajo de 5.10 metros. Sobre estos podríamos decir que son arbustales o árboles de corta edad muestrados, y el 75% de estos se encuentran entre los 0.02 metros a 14.50 metros. Es decir, que se tratan o bueno, podemos inferir que el 50% de los datos muestrados están apreciados dentro de la caja color rosa, que presenta la altura total en metros en su mayoría, y de esto podemos afirmar que los cipres se caracterizan por ser árboles altos y delgados con hojas escamosas y agudas. Bueno, para finalizar esta segunda parte de lo que es el análisis en cuanto a los estadísticos obtenidos, tenemos las últimas dos variables. Siguiendo, digamos, con esta temática, tenemos el volumen total en metro cúbico. De esto tenemos una mediana del 0.02 metros cúbicos aproximadamente. En estos datos, el 25% obtenidos poseen un volumen por debajo del 0.005 metro cúbico, y el 75% de los datos restantes se encuentran entre los siguientes valores. Inicialmente el 0.000006 metro cúbico al 0.10 metro cúbico. Es decir, que el 50% de los datos muestrados están apreciados dentro de la caja de color púrpura, que representa lo que es el volumen total y se puede apreciar en la presentación. Ya para finalizar con la última variable, tenemos lo que es el área basal. Esta se mide pues en metros cuadrados. Para esta variable tenemos que se obtuvo una mediana de 0.02 metro cuadrado aproximadamente. El 25% de los datos obtenidos de esta variable poseen un área por debajo del 0.0071 metro cuadrado, y el 75% restante se encuentran entre los dos tipos de rangos, entre 0.000096 metro cuadrado a 0.151 metro cuadrado. Es decir, que el 50% de estos datos también mostrados están apreciados en lo que es la caja de color naranja que pueden observar en la presentación, y esta representa lo que fue el área basal. Bueno, finalmente como grupo realizamos una conclusión en cuanto a nuestra experiencia personal en el recorrido y en la toma de muestras en la Reserva Natural El Delirio, y tenemos que el bosque de cipreses en la Reserva del Delirio en Bogotá es un lugar mágico y tranquilo que la verdad nos adentró en su belleza natural. Aquí vimos cómo los cipreses se alzaban majestuosamente con sus troncos rectos y cómo elevaban sus ramas superiores formando un dosel verde que filtra la luz del sol, creando un juego de sombras y luces en el suelo del bosque, que también está adornado por otras especies nativas o invasoras, como lo vimos con el chusque. También, como pueden apreciar en las fotos, a medida que íbamos caminando entre los cipreses, notamos ese característico aroma fresco y resinado que impregna el aire. También vimos cómo el suelo estaba cubierto por una alfombra de hojas caídas, creando en sí una atmósfera serena y silenciosa. A medida que exploramos más a fondo, fue posible encontrar pequeñas criaturas como ciertas aves, ciertos insectos y algunos mamíferos que han hecho de este bosque su hogar. Y ya con esto finalizamos la presentación de nuestro análisis exploratorio de datos.
Muchísimas gracias.